Saludos amigos, bienvenidos a ONAPI Informa, un programa informativo y educativo de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial ONAPI. Para nosotros es un placer cada semana por llevarles un contenido hecho por y para ustedes en materia de propiedad industrial en el país. Saludamos a todos los que nos sintonizan por EN Televisión, Canal 31 de Claro, Canal 33 de Altiz y toda una red a nivel nacional, así como a todos los que nos siguen por nuestras redes sociales ONAPI RD. Gracias a todos por estar aquí en este sábado bendecido por el Señor y que tenemos aquí una de nuestras amigas que ya ha venido al programa a compartir con nosotros sobre cómo ayudar a nuestros emprendedores y sobre todo en este año de cierre fiscal que será el 31 de diciembre. Y tenemos muchas informaciones con Margarita Santana. Gracias, Margarita, por estar aquí con nosotros, por venir a hablarle a nuestros emprendedores sobre el cierre fiscal. Margarita es CEO de ASC Santana y Alonso y Santana, y también es consultora de seguros, agente de seguro y contable. Gracias de verdad por estar aquí en el día de hoy con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias por la nueva oportunidad de poder visitarle. Es un placer para mí poder compartir con la población dominicana y asesorarle en este tema tan importante. Así es, Margarita, tú sabes que, como bien decía al inicio, el 31 de diciembre es el cierre fiscal y nuestros emprendedores e innovadores que han decidido dar un paso, un salto a la formalización a través de sus emprendimientos, tienen que saber esto, cuáles son los pasos a seguir para tener un cierre fiscal efectivo dentro de sus negocios. Sí, se acerca el cierre fiscal ya de este año, que es el 31 de diciembre. Ese es el cierre fiscal más popular que tenemos. La mayoría de empresas normalmente tienen ese tipo de cierre porque es el cierre más cómodo de enero a diciembre. Entonces, los pasos a seguir para tener un cierre efectivo es primero tener una contabilidad organizada, luego hacer auditorías, hacer cierres fiscales. O sea, primero es un cierre normal. O sea, tú tienes un ciclo y haces un cierre. Y ese cierre te conlleva ya al cierre fiscal, que vas planificando para el pago de los impuestos. Aquí ya tú vas a pagar el impuesto de acuerdo al 27% de la ganancia. Entonces, para eso tienes que tener las conciliaciones de la cuenta, hacer ajustes, realizar los estados financieros. Y luego de eso, entonces ya te da tu impuesto a pagar. Esto se debe de hacer básicamente a los 120 días. Tu cierre sería el 31 de diciembre, entonces tú tienes hasta el 30 de abril para hacer esa declaración. Una parte importante, ¿cuáles son esos documentos que yo debo tener a mano a la hora de realizar ese cierre fiscal? Los documentos que tú tienes que tener principalmente son los registros contables. De esos registros necesitamos los estados de los bancos, estado bancario, donde ahí yo tengo todo como cierre mes a mes. Entonces eso debe estar conciliado en las cuentas de banco. Tengo que tener todas mis facturas al día, registradas y reportadas a la DGI. También tengo que tener recibo, tengo que tener conciliaciones, nómina, tengo que tener toda la documentación que me soporte dicha declaración. ¿Qué recomienda con el tema de las facturas, que bien lo hablaba ahora, en estos momentos? ¿Es mejor hacerlo mes por mes o esperar justamente al cierre para todas las facturas que tengo, poder entonces realizarlo ante la DGI para luego el cierre fiscal? Realmente lo recomendable es mensualmente. O sea, mensualmente vamos a reportar el ITEVIS, vamos a reportar el IR3, vamos a hacer todo lo que tiene que ver 606, 607, todos los formularios, y vamos a hacer cierres mensuales. Esto nos va a facilitar a nosotros el cierre anual, porque no es lo mismo que una persona venga desorganizada a traer todos los documentos, que quizá, mira, hay facturas que se borran. Tú tienes una factura de combustible y ya en 2 semanas no se ve nada. Entonces, una persona que no reporte mensualmente es gasto que está perdiendo. O sea, está perdiendo unos gastos que al final le va a llevar a pagar más impuestos. Entonces, se recomienda mes a mes
y también digitalizar esas informaciones. O sea, cuando tú recibes esos gastos, nosotros lo escaneamos y ya lo tenemos en una carpeta que si esa documentación debemos de guardarla mínimo 10 años. Wow. O sea, que no es que yo inmediatamente ya realice esa consumación ante la DGI de los gastos que tuve o de estas facturas, la bote y ya. O sea, tengo que guardarla 10 años. ¿Por qué? Porque la DGI puede hacerte una auditoría en cualquier momento y la ley lo exige de esa forma. Entonces, nosotros debemos tener esos soportes guardados, aunque ya hayamos hecho la declaración. Sabes que a veces pasa que yo realizo la formalización de mi empresa, pero en principio no tengo no empieza a funcionar de una vez. O sea, en el primer año casi siempre es para organizarse. La gente se está formalizando porque ya está entendiendo lo importante que es estar formalizado, porque es el mejor negocio que puede tener una MIPYMES para crecer. Pero en los primeros meses del año casi siempre están nulas, están empezando a organizarse. Entonces, ¿qué pasa con ellos? Hay que, como quiera, ir al portal de la DGI y decir, o sea, no he facturado este mes o no he facturado este año. Es más recomendable que quedarse sin declarar en este caso, si ha sido cero o si ha tenido algún... Inmediatamente tú estás constituida, ya por ley tú tienes que reportar, aunque tú no tengas ninguna venta. O sea, aunque tú estés en cero, tú debes de informarle a la DGI que tú no vendiste, que no tuviste ventas en ese mes. Aunque muchas veces tú tienes gasto, sí. Aunque tú no hayas tenido una venta, porque al principio uno va invirtiendo y luego que va generando lo que son ventas. Entonces, por eso se debe de ser informativa, decirle a la DGI, mira, yo no vendí este mes, pero tuve estos gastos, porque si yo tengo un local, lo tengo que reportar. Entonces, esos gastos me van a ayudar a mí para cuando ya yo tenga ventas, compensarla. ¿Qué beneficios fiscales puede aprovechar una MIPYMES a este momento? O sea, yo empiezo entonces ya a reportar mis gastos o lo que vendí, como bien lo señalas, pero ¿cuáles beneficios tienen ellos? ¿Por qué debo hacerlo? Ya que está formalizado, es una obligación tributaria, te permite a ti no pagar impuesto de más. Es decir, que si yo no hago una contabilidad organizada, al momento de yo hacer mi cierre, mi declaración, la DGI tendrá que exigir en base a los reportes. Entonces nosotros tenemos reporte de tercero, que son las empresas a las que yo le vendo. Ellos hacen sus reportes de gasto y esas facturas me salen a mí. Entonces yo no le puedo decir a la DGI, mira, yo vendí menos, cuando me reportaron gastos, o sea, me reportaron ventas. Entonces la DGI tiene esa información. Entonces a mí me conviene yo estar organizado, porque de esa manera yo voy a pagar menos impuestos y voy a pagar lo justo. Hay, por ejemplo, algunos gastos que ni siquiera tienen en cuenta las personas, porque realmente es un trabajo estar organizado. Es un trabajo porque tienes que cada mes, gasto a gasto, anotarlo y llevar ese control. Entonces, cada vez que yo reporto ese gasto, entonces tengo la posibilidad de reportar y pagar lo justo. Entonces, es recomendable desde el principio que me formalizo tener un aliado contable para llevar entonces esta contabilidad organizada. Exactamente, es primordial tener un contador que te ayude, que te dé el seguimiento, el acompañamiento para poder tener un éxito ya a nivel financiero, porque ya eso también te afecta. ¿Qué impacto tiene negativo a esa MIPYMES el hecho de no declarar esos impuestos? Bueno, principalmente estás expuesto a mora, a que tengas una penalidad. A mí me ha pasado casos de empresas que llegan a mí, le han notificado, han hecho caso omiso, no van a la Dirección General de Impuestos Internos y como yo te decía que tú reportas y tienes declaraciones de terceros, ellos pueden hacerte una autodeterminación, que es una declaración que la DGI hace
automáticamente de escritorio. O sea, él te dice, bueno, como tú no me presentaste gasto, tú tuviste esta venta, tú me vas a pagar el 18% de eso. Entonces, te puede hacer una multa, incluso he tenido casos que le han puesto multa hasta de 50,000 pesos. Wow. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, en 1 o 2 años yo tuve una liquidez dentro de mi empresa, estuvo funcionando, pero en este año no ha funcionado nada, o sea, yo ni siquiera la estoy utilizando? ¿Podría o hay algún mecanismo dentro de la DGI donde yo pueda decir, mire, por este año no la voy a utilizar, quisiera que por favor me la pusieran en pausa y el año que viene entonces reactivarla? Sí, está esta posibilidad. Si tú no estás haciendo nada, es decir, nada, tú puedes hacer un cese de operaciones, que se llama ese tipo de proceso que hay. O sea, si tú no estás generando ingresos, si no estás vendiendo, si la tienes parada, en algunas ocasiones uno abre empresa por algún proyecto específico. Entonces, tú puedes solicitar a la DGI el cese de operaciones. Este se hace mediante la misma página, pero debe de estar al día en las declaraciones de impuestos. Entonces, ese cese de operaciones me va a permitir a mí que luego yo lo pueda reactivar. Sí. ¿Hay algún costo en eso? No, no tiene ningún costo. El costo sería que debe de estar al día a nivel de impuestos. Ah, perfecto. ¿Cuáles son los plazos? Hablábamos del cierre fiscal 31 de diciembre, 31 de marzo, 30 de junio. 30 de junio y septiembre. Y 30 de septiembre. Esos son los 4 Sí. límites o pasos que debe tener o debe pensar, porque al momento de formalizarse tú debes elegir entonces una de esas fechas para tu cierre fiscal. Sí, por comodidad, el más común es el 31 de diciembre. Pero imagínate que tú tengas 2 empresas, entonces tú no puedes tenerla con el mismo cierre, porque te va a chocar al momento del pago de impuestos sobre la renta. Entonces, si tú tienes 2 empresas, tú decides, bueno, puedo tener una al 31 de diciembre o puedo tener una al 31 de marzo. Usted hablaba ahorita, Margarita, sobre la digitalización de los gastos o las ventas que pueda tener dentro de la empresa. ¿Cuán importante es no solamente el hecho de que, como bien hablaba, en 2 semanas un recibo se puede borrar? Lamentablemente está pasando ahora que hasta el recibo de la luz se te puede borrar. Entonces es importante digitalizar eso inmediatamente, los recibos, para mayor comodidad para el contador y para la misma empresa, o es mejor guardarle todos esos recibos cada 2 semanas o mensual a la persona que me va a llevar la contabilidad. Normalmente lo hacemos mensual. Todos los meses hay un corte. Yo recibo de 1 al 5 toda la documentación y nosotros tenemos clientes que ellos mismos la van escaneando. O sea, le tiran fotos, es una forma de hacerlo más rápido y también escanearla. Y ya hay algunas facturas que vienen directamente electrónicas. Entonces, lo ideal es que mes a mes se haga. O si tú ves que hay una factura que tú sabes ya que se te va a borrar, como el caso de combustible, sacarle copia. Una copia, y eso te va a permitir que dure más en el tiempo. Porque me ha pasado también que me han pedido por auditoría que hace la misma DGI, o sea, o errores en sistema, te piden esa factura física y debes de tenerla. ¿Cuáles son los principales riesgos financieros que puede tener una MIPYMES al momento de, no sé, o sea, parte esencial de las MIPYMES es saber cuáles son sus deberes, sus derechos y sus riesgos para poder amortiguar en algún momento esa carga? ¿Cuál es desde el punto de vista de lo que usted ha tenido ya visto en todos estos años de profesión? Bueno, los primeros riesgos financieros son el riesgo de endeudamiento o de crédito, sería, que riesgo de crédito, que muchas veces las MIPYMES no tienen posibilidades para hacer pagos de sus deudas, como por ejemplo préstamos, de compromisos que tengan así en deuda. Eso te da un riesgo financiero, así como el riesgo de liquidez, que puede ser que ese es muy común, porque muchas empresas pequeñas no saben cuánto necesitan mensualmente
y eso les limita al momento de saber cuánto necesitan tener disponible en efectivo para cubrir lo del día a día. Entonces, como por ejemplo el tema de nómina, el tema del mismo inventario que necesitan tener para la venta, el tema de que si se daña algo, tener que cubrirlo. O sea, todas esas cositas que se van dando en el día a día, que son muchas fijas, eso entonces hace que tengan ese riesgo de liquidez. También tienen el riesgo de mercado. Este riesgo lo tienen por tasas de intereses y también por la tasa de cambio. Estos riesgos son inherentes porque si trabajas, por ejemplo, con importaciones, necesitas una moneda extranjera, como el caso del dólar, que es la principal moneda de transacción. Entonces, este riesgo depende del tipo de empresa. Hay mecanismos también para poder gestionarlo. El de tipo de interés, sabes que cuando tú te financias, necesitas pagar una tasa. Entonces, si tu negocio no permite ese tipo de financiación, tú vas a tener un riesgo más alto de incumplimiento, así como está la inflación, que es otro tipo de riesgo. Está también el riesgo de país, que es un riesgo que si hay un cambio de gobierno, pueden hacer cambios en las políticas tributarias. Entonces, todo eso son riesgos que nos afectan. Y algo importante que hablaba justamente eso del cambio tributario. También lo vimos con el tema de la pandemia, que sí afectó mucho. O sea, aún no haya sido un cambio tributario per se, pero sí afectó mucho. Eso también hay que tomarlo en cuenta dentro de los riesgos que puede tener una empresa. Claro, claro que sí, porque al final todo lo que pasa, o sea, nosotros tenemos controles internos, pero hay controles externos, que nosotros no tenemos el control de eso. O sea, nosotros podemos controlar lo que está dentro de nuestro negocio, pero nosotros estamos también ahora mismo en una economía internacional y globalizada. Entonces, todo lo que afecte a otros países nos afecta a nosotros también, porque nosotros vivimos de una economía también, incluso nosotros en el PIB de dólares que recibimos de remesa llega a un 10%. Entonces, de ese porcentaje que nosotros recibimos de esas monedas, nos afecta. O sea, si por ejemplo en un país la economía baja, entonces nosotros vamos a tener menos remesa, menos turismo y todo eso nos va a afectar en nuestra economía. Así es. Entonces, Margarita, vamos a volver en un momentito a seguir hablando del cierre fiscal, de los pasos efectivos que deben de dar estas MIPYMES para lograr que su empresa siga creciendo de la mejor manera posible. Claro está, siempre con los aliados contables que contamos en nuestro país. Así que vamos a la pausa comercial. La Oficina Nacional de la Propiedad Industrial hizo entrega de 3 patentes de modelo de utilidad y diseño industrial a innovadores que benefician al medio ambiente, con la finalidad de innovar y crear nuevos productos que aporten al desarrollo del país. El director general de la ONAPI, el doctor Salvador Ramos, valoró la entrega de patente como forma de promover la tecnología y la innovación dentro del marco del desarrollo nacional. De igual forma, se les hizo la entrega de una certificación a los creadores de patente modelo de utilidad y diseño industrial en la ONAPI para su utilidad en el mercado laboral y a la vez beneficiarán al medio ambiente. La Oficina Nacional de la Propiedad Industrial lanzó su tercera edición de la revista Propiedad Industrial, impulsando el emprendimiento, la innovación y la tecnología con la finalidad de promover la creatividad y la investigación, dirigido para innovadores, inventores y emprendedores. Estuvieron presentes las principales autoridades de la ONAPI, personalidades,
de otras entidades e inventores e innovadores que sirvieron de base a la elaboración de la revista, los cuales destacaron el valor de este documento. La Academia Nacional de Propiedad Intelectual de la ONAPI y la Academia de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual realizaron de manera conjunta la conferencia magistral La importancia del fortalecimiento de las capacidades en propiedad intelectual para la generación de innovación. La apertura estuvo a cargo del director general de la ONAPI, el doctor Salvador Ramos, quien resaltó el valor de la investigación y la innovación para fortalecer la propiedad intelectual e industrial en el desarrollo económico del país. Gracias por continuar con nosotros en ONAPI Informa. Continuamos con Margarita Santana, quien es contadora, también es CEO de ASC Alonso y Santana. Esto es una compañía corredora de seguros y también de contabilidad. Gracias por estar con nosotros y hemos hablado en esta primera parte del programa sobre el cierre fiscal, los riesgos que puede tener una de las MIPYMES o las MIPYMES que tenemos en nuestro país y cómo ayudarnos justamente en este cierre fiscal del 31 de diciembre, que como bien ella ha apuntado a lo largo de este programa, es el más popular porque creo que también, Margarita, se debe a que este es el mes de diciembre donde todo el mundo recibe una bonificación y hay muchas cosas que la gente al recibir bonificación también gasta más. A las MIPYMES le va mucho mejor en ventas en este mes de diciembre y creo que tiene que ver mucho con eso. Cuéntanos un poquito de eso que tú has visto, si esa es una de las formas también, por el hecho de que recibimos bonificación en diciembre y las tiendas y todo el mundo está muy alegre por la temporada que tenemos este cierre fiscal pero tan popular. Bueno, básicamente es por el año calendario. Que es el más común, como es de enero a diciembre, o sea, ya tú empiezas un nuevo ciclo. Entonces, básicamente, como tú tienes un año calendario, es el más cómodo, por así decirlo. Pero sí, las empresas, muchas tienen muchísima venta, incluso desde este mes, noviembre y diciembre, son los meses que más ingreso tienen la mayoría de empresas, o sea, de empresas comerciales. Entonces, hay muchas que si no se organizan desde este mes, no tienen para pagar el cierre. Porque cuando nosotros ya recibimos ingresos extraordinarios, debemos de hacer una reserva para el pago de impuestos. Por eso es que hay que hacerlo con anticipación. O sea, no esperar que llegue diciembre para nosotros hacer nuestras proyecciones. Desde el Black Friday, que lo estamos celebrando hace muchos años aquí, también se puede ir relacionando lo mismo, como bien lo decías. Sí. Hay una parte esencial que hablabas antes de la pausa, que era sobre estos riesgos que tienen las MIPYMES. Aprender a identificar estos riesgos. Hablamos no solamente del tema de la pandemia, sino también que puede cuando fluctúa la moneda, en este caso el dólar, que es la moneda por excelencia para hacer negocios, sobre todo cuando traemos mercancía de fuera, pero también otra parte fundamental es, por ejemplo, se hablaba aquí de que iba a haber una reforma fiscal y esa reforma fiscal puso a muchas empresas a pensar qué va a pasar con ellas de aquí en adelante si la misma venía. O sea, si al final se iba a dar esa reforma fiscal. Entonces, eso es una de las partes que identificamos. Ahora, ¿cómo mitigo esos riesgos para que mi empresa pueda continuar hacia la cima, como todos queremos cuando empezamos con un nuevo proyecto y realizamos una MIPYMES? Mira, el tema fiscal es algo que es obligatorio. O sea, que nosotros tenemos que contar con eso. O sea, inmediatamente nosotros vamos a crear la empresa como tal, tenemos que considerar
que parte del precio de venta es, ya tú tienes que considerar la parte del ITEVI aparte. Y ya después es que tú tienes el impuesto sobre la renta, que es el que utilizamos en el cierre fiscal. Pero cualquier cambio a nivel tributario afecta no solamente a las empresas, sino a los consumidores, porque todo el precio se va a extrapolar al consumidor final. Esto es importante. Entonces, una lista, por ejemplo, de esa mitigación, ¿cuál sería? O sea, lo primero ¿Qué tomar en cuenta? Para nosotros mitigar los riesgos, lo primero es identificarlo. O sea, saber qué tipo de riesgo podemos tener. Uno de los riesgos muy comunes en mi pyme sería tener un solo cliente. O sea, si tú no diversificas la cantidad de clientes que tienes, ese es un riesgo financiero, porque si ese cliente dice mañana chao, ya tú no tienes negocio, o sea, tú tienes un autoempleo. Entonces, para tú mitigar sería aumentar tu cartera de clientes. Asimismo, tu cartera de proveedores, porque los proveedores también pueden pararte el negocio. Si tú vendes mercancía y solamente tienes un solo proveedor, si ese proveedor decide ya no vender más, o ellos mismos tienen un problema financiero, por lo cual no puedan vender o suplirte, esa es una amenaza que tú tienes como empresa. Entonces, recomendación es tener varios clientes, tener la parte de los créditos y cobro. También a veces hay empresas que venden a crédito, no tienen una política de cobro y entonces los clientes no pagan en tiempo. Y eso te lleva a un riesgo financiero, o sea, a un riesgo de liquidez. Así como también el personal, no puedes tampoco contar con un solo empleado, no puedes contar con un solo proveedor, porque eso es el proceso completo para tú poder generar el ingreso final, que es la venta. Otro sería tener presupuesto, hacer presupuesto de qué es lo que tú realmente necesitas de gastos fijos, tener los gastos fijos comunes que tú usas día a día, que necesitas obligatoriamente para tú cubrir esas operaciones. Entonces, eso te va a decir a ti cómo proyectarte a nivel de ventas y cómo proyectarte a nivel de tener flujo de caja. El flujo de caja se debe también de llevar diariamente, de tener un flujo de caja diario que puedas decir, déjame ver con cuánto yo entré hoy, que me entró de ventas, de efectivo, que yo pagué, que me quedó, y eso ir manejándolo todos los días o semanalmente, dependiendo del tipo de empresa, porque hay empresas que reciben dinero diario, hay otras que reciben dinero semanal, otra quincenal, dependiendo de cómo sea tu negocio. Hemos tenido dentro de esos indicadores que hay que tener en cuenta, hemos tenido nosotros una tasa de cambio o el dólar ha estado estable muchísimos años, o sea, ha sido muy poquito la variante del mismo, pero uno de los indicadores puede ser si hay guerra en otros países, como bien lo decía ahorita, o sea, ¿qué puede pasar con el dólar? El dólar puede subir por el petróleo, por la misma guerra. Entonces, ¿cómo yo, que tengo una empresa que lo que hago es justamente eso, importar mercancía para vender en el país, cómo yo puedo tener una estrategia clave o estrategias que me pudieran ayudar a mitigar ese riesgo? Mira, las empresas que se dedican a utilizar el dólar como moneda de referencia, pero no es su moneda natural, como el caso de nosotros, necesitamos hacer cobertura de riesgo, se llama, se hacen son instrumentos financieros que tú fijas una tasa. Tú le dices, bueno, yo te voy a pagar a ti el dólar a 62, por ejemplo, y eso lo voy a tener hasta X fecha. Entonces tú fijas ese precio, pagas un poco más, pero te garantiza de que vas a tener ese precio fijo. Por ejemplo, en el caso de la pandemia, y también tenemos aquí la historia de cuando quebró Baninter, que eso trajo una tasa de dólar de un 17 a un 60%, sí, a un 60%, o sea que fue casi triplicado y que muchas empresas quebraron por eso. Entonces, la que sí tenían estrategia en ese caso
se pudieron salvar. O sea, hubieron unas que ganaron porque tenían estrategia ya, que en vez de quebrar, se hicieron ricas, por así decirlo. Entonces, esa es una forma de tú mitigar. En el caso de las aerolíneas, ellos, como el petróleo es, o sea, el combustible es su principal gasto, ellos fijan ese precio. Fijan el precio, hacen un contrato, esos son contratos que se hacen a futuros, entonces esos contratos, tú determinas los precios y fijas ese precio. Entonces tú pagas por eso una prima y eso te cubre. Así como también utilizar mecanismos de mantener proveedores internos, o sea que en vez de tener tantos exteriores que necesite la moneda extranjera, mantener locales. Esa sería una estrategia. O otra sería dolarizar, que hay muchas empresas que venden aquí en dólares, como el caso de los hoteles, que tienen todos los precios en dólares, y hay algunas también otras que tienen precios en dólares. Se me ocurre, Margarita, ahora una pregunta en base a, recuerdo que en pandemia muchas MIPYMES decidieron traer, o en este caso importar, materiales justamente como mascarillas y demás, pero luego se le queda esa mercancía ahí, porque ya cuando entonces salimos nuevamente ya a la vida popular, en este caso a nuestros trabajos y a la vida cotidiana, no era necesario utilizar ya 20 mascarillas al día. Entonces, esas empresas que a veces toman ese riesgo, porque puede ser que les sea beneficioso o no, ese riesgo de que si existe una situación, voy a abastecerme hasta más no poder de ese recurso, para entonces venderlo. A veces hasta triplicaban la venta porque la gente, o triplicaban los precios en este caso, porque la gente necesitaba ese artículo de primera, que se convirtió en primera necesidad. Entonces, ya el artículo baja, ya no lo necesitamos. No hay demanda. No hay una demanda como antes. Entonces, ¿qué pasa con ellas? ¿Y cuál sería la recomendación entonces, desde tu punto de vista, para esas empresas que se dedican a esto? Bueno, básicamente es tener la rotación de inventario. O sea, cuando tú vendes, o sea, porque eso es una temporada, o sea, eso fue algo puntual, no es el día a día. Y también las crisis son temporales. Eso lo tenemos que saber, que las crisis son temporales. Hoy tenemos esa situación, pero mañana no. Entonces, por ejemplo, hay negocios que se dedican a vender por temporadas. En este caso de Navidad, y si tú no conoces cuál es ese movimiento, cuál es ese inventario que tú vas a vender, entonces tú podrías invertir una cantidad excesiva en materiales que son temporales. Entonces, si ya pasa la temporada, ya eso no lo vas a usar, ya eso no lo vas a vender, lo vas a tener que guardar ahí hasta el próximo año y quizás no tengas incluso el espacio. Entonces, eso te lo va a dar el tiempo, el conocer tu negocio, el tú ver cuál es tu salida, tu entrada, tú darle seguimiento a tu inventario, hacer inventario físico, ver las ventas y sistematizarlo. Pero eso va a ser con los años. O también asesorarte con personas que se dediquen a ese mismo tipo de negocio. Pero si ese producto que yo adquiero es perecedero, ¿cómo sería entonces? Porque yo puedo comprar ese producto en esa temporada, como bien lo señala, de 10 pesos y lo voy a vender a 15 pesos, pero resulta que en menos de un mes, porque ya la temporada pasó o porque como en este caso de pandemia ya no era recurrente la necesidad de ese producto, entonces tendría que ponerlo a un costo menor para poder entonces sacar ya de eso del inventario. Sí, eso también lo hacen algunas empresas, que cuando ya saben que se va a perecer, porque ya ellos tienen, o sea, para tú hacer cualquier actividad primero tienes que estudiar tu actividad, todo eso, cuáles son los riesgos, qué tiempo necesita de salida de ese inventario para tú poder hacer las estrategias de publicidad y de ventas. Entonces, eso lo vas a saber tú con la experiencia y el conocimiento que tienes. Pero también hacer ofertas
en ese caso, para tú darle salida, porque es una pérdida que vas a tener en caso de que no se venda. Eso pasa mucho también, por ejemplo, con productos naturales. Que hubo un momento en que todo el mundo quería consumir productos naturales, productos orgánicos. Entonces eso tiene un riesgo, que es justamente que puede perecer más rápido, puede ser perecedero más rápido que también, otro. Por ejemplo, una forma de mitigar los riesgos es por medio de seguros. La MIPYMES en su 90% no tiene ningún seguro. No tiene ningún seguro de responsabilidad civil, o sea, que son para daños a terceros. Entonces, tú necesitas como empresa un seguro que te permita a ti cubrirte de cualquier demanda que te pudieran hacer. Y también hay unos seguros especiales para temas de inventario o de mercancías. Que, por ejemplo, si tú tienes una mercancía X y se te dañó por algunas ya cláusula que tiene ya el contrato directamente o que se quema de repente el sitio. O sea, son contra incendios, son seguros que hay que te protegen de ese tipo de riesgo. O sea, las empresas obligatoriamente cuando tú haces auditorías debes de tener un seguro para incendios, un seguro de responsabilidad civil de ese tipo o de mercancía, de vehículo, todo lo que tenga debe de estar asegurado para protegerte de que tu negocio no se te quede en el aire cuando ya te pase cualquier imprevisto. Y hablaba ahora mismo justamente de eso y pensaba que posiblemente no estén asegurados, casi nadie piensa en el seguro antirrobo, porque muchas veces también esas MIPYMES que están empezando o que ya están en un sitio, o sea, la gente lo empezó a conocer, pueden también tener ese riesgo. Claro. Es recomendable también que aparte del de incendios, de daños a terceros, también haya uno antirrobo o contra el robo. Sí, eso se lo incluye también. Hay uno que es el de la empresa como tal, ese te incluye para robos, para daños a terceros y si en caso de que te hagan alguna demanda, te cubre. Porque realmente las empresas a medida que van creciendo deben de cuidarse más. Pero tú empiezas de chiquito y, por ejemplo, tiene una persona ahí, te va sacando cosas y tú no te das cuenta. Entonces, cuando tú tienes la protección y tú inviertes en eso, porque también es una inversión, pero te protege de que cualquier cosa ya tú tengas personas que peleen por ti. Por ejemplo, si tú tienes un vehículo y no está asegurado, si le pasa algo incluso a tu mismo personal o a un tercero, hacen una demanda a la empresa y tú tienes que pagar esos gastos. Sin embargo, con un seguro, ellos hacen todo, ellos van al juicio, ellos te representan y hacen todas las negociaciones por ti. Volviendo al impacto que puede tener en el cierre fiscal el hecho de que tenga deudas acumuladas, ¿cómo también yo podría, eso es otro de los riesgos, cómo podría yo mitigar ese riesgo de posiblemente no me haya ido bien en la venta este mes, puede pasar que el gerente o solamente mi empresa consta de 3 personas y estamos enfermos, pudo haber pasado algo que permita que se acumule estas deudas. ¿Cómo podría eso afectarlo? Bueno, básicamente el acumular deudas lo que hace es que te baja tu nivel de liquidez o de endeudamiento. Si yo no cumplo con mis deudas a tiempo y se me van acumulando, significa que ya yo voy a tener un impago. Y ese impago me va a llevar a mí a que yo no pueda seguir teniendo más, o sea, crecer el negocio porque no puedo seguir tocando puertas. O sea, si yo no cumplo, yo voy a tener voy a afectar mi reputación a nivel financiero, si ya yo estoy con los bancos, porque los bancos ya no van a creer en mí. Entonces yo no voy a poder crecer. La mayoría de empresas utilizan el banco como un medio de crecimiento. Pero ese medio de crecimiento debe de ser planificado y organizado en base a lo que yo estoy generando. Y todo el ingreso que yo tengo de ventas, también para yo poder acceder más fácil a crédito, tengo que incluirlo en mi cuenta bancaria de la empresa. Porque muchas empresas reciben dinero en efectivo y no lo entran nunca en ninguna cuenta. Entonces, por ejemplo, para tú hacer crédito, el banco dice, pero no, esta persona no tiene dinero, no le entra o muy poco el flujo. Sin embargo, tú en efectivo
estás recibiendo hasta 10 veces lo que estás recibiendo en el banco. Entonces, para temas financieros, incluso para la tasa de interés, te conviene más financiar con el banco que con terceros, que no sea directamente el banco, porque si tú también, o sea, también te puede afectar eso en la tasa de interés que te den, en el score financiero. Cuando tú eres cumplidor, que llevas los plazos en el banco, tu score financiero es un score de incumplimiento muy bajo y eso hace que tú seas una persona atractiva para los bancos. Incluso te ven llamando de todos los sitios para darte crédito. Una última recomendación, o vamos a poner 3 recomendaciones a esas MIPYMES que están empezando, que hoy decidieron que a partir de enero van a realizar su proyecto. Tengo pensado un proyecto tal, entonces, ¿qué necesito saber y qué necesito hacer para poder, entonces, a partir del año que viene, tener ese cierre fiscal maravilloso, sin ningún problema? Bueno, lo que están ya para, si es su primer cierre, lo primero es que tienen que tener organizada su contabilidad, tienen que tener sus estados de banco al día, o sea, solicitar al banco sus estados al cierre fiscal con todo su movimiento desde que inició la empresa. Hacer controles internos, o sea, todo lo que sea el seguro deben de tenerlo ya hecho, tener los estados financieros, hacer también amortizaciones. Algo que no utilizan a veces es que si compran un vehículo, eso no lo tienen amortizado en la empresa. Entonces eso te hace también pagar más impuestos. Entonces, si ya tienen un vehículo para operar, que sea todo a nombre de la empresa, porque eso le va a permitir que ellos puedan aprovechar ese gasto. Y básicamente contar con un contador que le asesore, le acompañe y también planifiquen el cierre para que ya cuando le toque la fecha de pago no tengan que pensar qué yo voy a hacer para yo pagar este dinero. Margarita, y si alguien quiere buscarte en las redes sociales, ¿cómo lo hace? Bueno, a mí, Margarita, me puede encontrar en Conocimiento Financiero RD y la empresa ASC Group SRL. Muchísimas gracias a Margarita Santana, una aliada de ONAPI Informa, justamente para ayudar a nuestras MIPYMES a mitigar esos riesgos dentro de su empresa y que puedan tener un cierre efectivo cada año en lo que son sus compromisos fiscales. Así que muchísimas gracias, Margarita, por estar aquí y como siempre, esta es tu casa y volveremos nuevamente a hablar de otro tema para nuestras MIPYMES y nuestros innovadores que nos están viendo hoy en ONAPI Informa. Bueno, pues muchísimas gracias por invitarme. Sí, esta es una casa muy agradable y nada, que aprovechen esos consejos para que puedan aprovechar y tener las menos pérdidas posible. Muchísimas gracias de verdad y vamos a la pausa comercial. La Academia Nacional de Propiedad Intelectual de la ONAPI y la Academia de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual realizaron de manera conjunta la conferencia magistral La importancia del fortalecimiento de las capacidades en propiedad intelectual para la generación de innovación. La apertura estuvo a cargo del director general de la ONAPI, el Dr. Salvador Ramos, quien resaltó el valor de la investigación y la innovación para fortalecer la propiedad intelectual e industrial en el desarrollo económico del país. La Oficina Nacional de la Propiedad Industrial hizo entrega de 3 patentes de modelo de utilidad y diseño industrial a innovadores que benefician al medio ambiente, con la finalidad de innovar y crear nuevos productos que aporten al desarrollo del país. El director general de la ONAPI, el Dr. Salvador Ramos, valoró la entrega de patente como forma de promover la tecnología y la innovación dentro del marco del desarrollo nacional. De igual forma, se les hizo la entrega de una certificación a los creadores de patentes
patente, modelo de utilidad y diseño industrial en la ONAPI para su utilidad en el mercado laboral y a la vez beneficiarán al medio ambiente. La Oficina Nacional de la Propiedad Industrial lanzó su tercera edición de la revista Propiedad Industrial, impulsando el emprendimiento, la innovación y la tecnología con la finalidad de promover la creatividad y la investigación, dirigido para innovadores, inventores y emprendedores. Estuvieron presentes las principales autoridades de la ONAPI, personalidades de otras entidades e inventores e innovadores que sirvieron de base a la elaboración de la revista, los cuales destacaron el valor de este documento. Gracias por continuar con nosotros en ONAPI Informa, y justamente para cerrar este programa especial que hemos tenido sobre el cierre fiscal que se dará este 31 de diciembre y nuestra amiga Margarita Santana estuvo con nosotros, vamos a dejarlo con un reportaje sobre el cuarto simulacro nacional de evacuación por terremoto realizado en ONAPI para los colaboradores, para que tengan conciencia de qué hacer en momentos si llega un siniestro, Dios no lo quiera, a nuestro país. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros en esta nueva edición de ONAPI Informa y será hasta la próxima semana. La Oficina Nacional de la Propiedad Industrial realizó su cuarto simulacro nacional de evacuación por terremoto en la entidad, con el propósito de sensibilizar a la población para promover el conocimiento del riesgo y fomentar una cultura de preparación y prevención ante un evento adverso para proteger su vida y bienes. Se trata de llevar a cabo una práctica de planes de emergencia y la implementación de rutas de evacuación, garantizando así la seguridad en caso de terremoto o sismo durante la jornada laboral de los funcionarios y empleados de la ONAPI. Asimismo, en la ejecución, la entidad preparó las medidas necesarias para salvar vidas, así como también evitar o minimizar las posibles pérdidas de la propiedad, responder antes, durante y después de las emergencias y establecer un sistema que permita a la ONAPI de recuperarse y volver a la normalidad en un periodo mínimo de tiempo razonable. Gracias a todos ustedes por participar en este simulacro, que creo que lo hicimos en un tiempo récord de 2 minutos 36 segundos, donde se movilizaron 256 personas que estaban en la infraestructura de la ONAPI. Además, en el acto de evacuación participaron los colaboradores y funcionarios de la entidad, en donde se ejecutó una actividad para el plan de emergencia. A través de esto, se observó una simulación con una colaboradora herida encima de una camilla de rescate, el cual la sostuvieron 2 militares y 2 colaboradores de la entidad. En el evento, la entidad recibió asistencia del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, además algunos centros médicos cercanos de atención inmediata, como el Hospital General Regional Dr. Marcelino Vélez Santana, la Asociación del Instituto Dominicano de Cardiología y el Centro Médico de Diabetes, Obesidad y Especialidades, ofrecieron disposiciones en caso de emergencias.